Siempre tenemos una consigna que cumplir. Nos encargamos de pensar, difundir, jugar y amplificar. Comienza Aprendiendo a Jugar. Conducción, Sebastián Lieberman. Producción, Grupo Aprendiendo a Jugar. Bienvenidos a un nuevo programa de Aprendiendo a Jugar. El programa número 21 de radio y que desde hace un tiempo estamos saliendo en formato MP4 en distintas redes sociales. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 098-960-853 por el correo electrónico aajrecreacion@gmail.com. Nuestra fanpage es Aprendiendo a Jugar Uruguay. En el programa de hoy entrevistaremos al licenciado Ricardo Lema. La primera parte de la entrevista que le hicimos uno de los tantos referentes que tiene la recreación en el Uruguay. Lo escuchamos. Grupo Aprendiendo a Jugar Uruguay. Seguinos en Facebook. Estamos con Ricardo Lema, él es doctor en ocio, desarrollo humano, licenciado en comunicación y tiene un posgrado en educación de valores. Buenas tardes, nos vinimos hasta la Universidad Católica y bueno, nos gustaría que te autos presentes con alguna cosa que a vos te gustaría destacar. Bueno, a ver, en realidad también a mí me gusta mucho presentarme desde el punto de partida, ¿no? Que en buena medida yo me vinculo con esto de la recreación desde mi propia experiencia, más allá de que cuando niño todos tuvimos nuestras experiencias lúdicas, mi experiencia en la adolescencia de reencontrarme también con esto del juego, ¿no? Porque bueno, a veces en la adolescencia tendemos a tomar distancia de ese juego de niños y a veces como que la capacidad lúdica va quedando un poco en segundo término, pero sucedió que bueno, en el liceo al cual iba me reencontré con el juego, con los campamentos, a través de lo que era también mi formación como animador juvenil, y fue un redescubrimiento de la lúdica y bueno, y sin querer terminó siendo hasta una vocación, ¿no? Bien, el campamento, ¿cómo lo definís? ¿Desde tu vivencia o desde tu teoría, no? O sea, sí, en realidad desde mi vivencia lo voy a definir, porque después capaz que desde mi concepción teórica también como que he ido flexibilizando e incorporando alguna otra cosa, pero a ver, el campamento sin duda que es una experiencia educativa que está asociada a lo que es el contacto con la naturaleza, implica irse de tu entorno sociocultural por una estancia que implica evidentemente más de un día, o sea que por lo tanto implica dormir fuera de tu contexto, y que te plantea esa vivencia educativa se sostiene en el contacto con la naturaleza, en la convivencia con grupos, ¿no? Con grupos de pares y yo siempre digo bueno que hay como una doble tensión, ¿no? Porque el campamento te expone a lo extraordinario y ahí hay una oportunidad educativa, pero también el campamento te expone a lo cotidiano, ¿no? O sea, yo en mi primer campamento por primera vez me lavé unas medias, ¿no? Es decir, y eso para un gurí, digamos, que nunca lo había hecho en su casa, porque en su casa había lavarropa y bueno, se quitaba las medias, ponía lavarropa y después la mamá era la encargada de sacarla de la lavarropa, ponerla. Eso cotidiano, ¿no? Tener que levantar la mesa, tener que respetar a que otro termine de comer, ¿no? Entonces, que no siempre en casa se da, ¿no? No en todas las casas se trabaja con ese tipo de cosas. Es algo a resaltar. Entonces el campamento tiene eso. Subí por primera vez un cerro en un campamento, pero en el primer campamento que fui, pero también me lavé por primera vez las medias en el campamento, ¿no? Es como todo muy a flor de piel las vivencias. Y sí, son experiencias muy, muy fuertes, muy significativas, ¿no? La formación de animadores en los centros educativos es algo que has estudiado. ¿Qué aspectos resaltás del que la institución tenga eso? Más allá de después qué matiz le da, pero
el que se forme, la institución educativa forme animadores para trabajar la recreación. Sí, a ver, este tema de la recreación dentro de las instituciones educativas, lo primero que me gustaría decir, porque para nosotros capaz que es algo bastante frecuente, ¿no? Para los que tuvimos oportunidad de pasar por esto, es una experiencia también que es bastante particular de nuestro país, o sea, no es tan obvio que esto pase en otros países, ¿no? Cuando uno recorre Latinoamérica, Iberoamérica, empieza a contar la experiencia, llama un poco la atención el lugar que tiene la recreación y la animación dentro de las instituciones educativas aquí en Uruguay. Entonces, a mí me pasa que así como te comenté que fue como un punto de partida de ese redescubrimiento de la lúdica, terminó siendo mi tema de investigación en el doctorado, ¿no? O sea, el tema que tomé para investigación de doctorado tiene que ver con esta experiencia que se daba en Uruguay. Y bueno, y ahí evidentemente yo lo que digo es que la oferta recreativa de las instituciones educativas, o las que cuentan con esta oferta, va configurando una especie de trayecto complementario de formación, ¿no? Nosotros en las escuelas, liceos, bueno, hay un trayecto que ofrece la institución puramente escolar, ¿no? Lo que pasa en lo académico, ¿no? Pero también hay un trayecto complementario que es todo lo demás que ofrece esa institución educativa, ¿no? Y ahí, bueno, hay un recorrido, ¿no? A mí me pasó que yo, por suerte, tuve la oportunidad de concentrarme toda la primaria y la secundaria en la misma institución educativa, entonces desde los 5 años hasta los 18 viví una experiencia de formación, de recorrer una institución por todos sus niveles de primaria y secundaria y vivirlo como un proceso personal, ¿no? Y en ese proceso personal, todo lo que me ofreció el colegio, académico y extraacadémico, ¿no? Me fueron configurando en mi formación. Y cuando hiciste el doctorado y tuviste que investigar sobre eso, ¿cuál fue, como decir, bueno, esto la verdad que se resaltaría para promover la formación de animadores o de líderes en las instituciones educativas? ¿Cuál fue lo que descubriste cuando te empezaste a formar, no? Sí. Bueno, yo ahí lo que encontré es que en ese proceso de crecimiento, de construcción personal, ¿no? Que me posibilitaban todas esas experiencias, de nuevo, la frutilla de la torta terminaba siendo lo que se daba al final de ese trayecto, ¿no? En mi caso, en cuarto, quinto, sexto de liceo, que era formarme como animador, ¿no? Como referente de esas propuestas recreativas de la institución, ¿no? Porque en realidad ahí la experiencia de animadores en realidad surge probablemente como una oportunidad de formar a los alumnos más grandes para que acompañen las actividades de los más chicos, ¿no? Eso es como que el primer objetivo de una formación de animadores, contar con voluntariado interno, ¿no? Para, que si de hecho no existieran esa mano de obra voluntaria, para las instituciones sería muy difícil sostener toda la oferta recreativa, ¿no? O sea, si uno tuviera que pagar todas las personas que acompañan los campamentos, evidentemente no sería imposible poder costearlo. Entonces, como que hay un primer objetivo que es el de voluntariado interno, ¿no? Pero más allá de voluntariado interno, ahí creo que la actividad de animadores tiene un valor en sí mismo, ¿no? O sea, porque es una experiencia más dentro de toda esa oferta recreativa, ¿no? En primer lugar, para mí lo elegí porque era una experiencia muy disfrutable. Claro. O sea, no buscaba formarme como animador, sino tener un espacio en el cual juntarme con mis compañeros, poder participar, poder animar a otros, poder ir a campamentos que ya no eran los míos porque iba como animador. Jugar desde otro lugar. Claro, pero como parte de mi experiencia de tiempo libre, ¿no? O sea, en mi tiempo libre elegí ser animador porque realmente era algo que disfrutaba intensamente, ¿no? Pero y además un elemento más, capaz que para redondear, es que uno ahí termina asumiendo que su rol es un rol educativo también, ¿no? Y un rol educativo muy, muy diferente a lo que puede ser el rol del profesor adulto, ¿no? Porque uno puede educar a generaciones más jóvenes teniendo la posibilidad de empatizar mucho más, porque a nivel de edad estoy mucho más cerca. Claro, para el niño, el adolescente es más fácil identificarse con el animador de bachillerato que con un profesor ya más grande. Entonces,
hay como una mediación pedagógica entre lo que son los intereses de los niños y los objetivos educativos de la institución. Entonces hay una función pedagógica, un medio para lograr claro, el objetivo. y que termina siendo algo que en la institución no lo podría hacer con otro tipo de educadores, ¿no? Grupo Aprendiendo a Jugar Uruguay. Seguinos en Facebook. Convencidos que incrementando la calidad de nuestro tiempo libre, aumentando y mejorando el contacto con la naturaleza, estaremos siendo seres humanos más felices. Aprendiendo a jugar. ¿Qué aspectos tener en cuenta cuando uno investiga en recreación? Porque creo que hay una población de recreadores, una nueva camada que se está formando y está haciendo su propio proceso, pero ¿cómo uno investiga o qué aspectos tener en cuenta cuando uno investiga en recreación? ¿En qué marcos te basás o qué? Bien. Claro, a mí me pasaba como recreador, trabajando en una universidad, porque además bueno, yo hice comunicación social, como dijiste al principio, en un momento que, bueno, no había posibilidad de estudiar recreación, o sea, y de hecho tampoco me lo planteaba, yo no me imaginaba estar en la recreación a mi edad actual. Y bueno, pero tuve la oportunidad de quedarme trabajando en la universidad, con los estudiantes de la universidad, haciendo actividades recreativas, ¿no? En una época que no había mucha actividad recreativa con los estudiantes. Y claro, cuando uno está en el campo de la recreación, pero a su vez está vinculado a una institución universitaria, tiene una oportunidad que probablemente la mayoría de mis compañeros que estaban en el campo de la recreación en ese momento no tenían, ¿no? Que justamente están en una institución cuya función tiene que ver con la formación profesional y la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, yo de hecho siempre digo, yo hoy cumplo funciones de investigación, tengo líneas de investigación, pero yo no me considero un investigador, yo soy un recreador que investiga. Y que investiga porque estoy en una universidad. Capaz que si no estuviera trabajando en una universidad no estaría haciendo eso. Pero por otro lado, yo sentía que yo tenía... El hecho de estar en una universidad a mí me ponía en una situación que tenía que aprovecharla, ¿no? Que era la posibilidad de aportar al campo de la recreación desde el ámbito de producción de conocimiento, ¿no? Yo siempre digo, tengo compañeros que animan mucho mejor que yo un fogón, digo, entonces prefiero dejarles esa tarea. Entonces, ¿cuál era el aporte que yo podía hacer al campo de la recreación? Y bueno, tenía que ver justamente con la formación profesional y la posibilidad de investigar. Y ahí, claro, la recreación como disciplina, como campo de conocimiento, es muy nuevo, es probablemente menos valorado que otros campos más tradicionales. Entonces, claro, la recreación tiene que ganarse un lugar como campo de conocimiento. Entonces, a mí siempre como que me desveló, bueno, la investigación para mí es una oportunidad de legitimar el campo de la recreación y de legitimar lo que somos como recreadores, legitimar el potencial del juego en educación. Entonces, para mí es justamente mi desvelo pasar por ahí. Bien. Y en eso soy como sí muy exigente con quienes queremos construir el campo de conocimiento, ¿no? Decir, bueno, para poder validar lo que hacemos precisamos evidencia, ¿no? Yo estoy convencido que el juego es educativo, igual que todos los que estamos acá, pero ¿qué evidencia tenemos, ¿no? Claro. Los campamentos educativos, ¿no? ¿Cómo educan los campamentos, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos de que un campamento eduque? Digo, bueno, llevar al método científico el hecho tenemos que justificar a partir de utilizar las herramientas tradicionales del ámbito del trabajo y de la ciencia, probablemente algo que uno dice, bueno, pues eso, el juego está medio lejos de eso. Bueno, tenemos que ir a modelos de investigación. A ver, Uruguay se justificó como referente del fútbol mundial yendo a jugar a Europa, ¿no? Y fue el 24, el 28 a Europa, le ganó a todos y le demostró en su cancha que realmente sabía jugar al fútbol, ¿no? Y para mí es lo mismo, ¿no? La recreación tiene que ir al territorio del trabajo, al territorio de la universidad para demostrar que realmente es un campo. La recreación en el Uruguay, más puntualmente, ¿está en una época, en un ciclo positivo? ¿Cómo la ves? ¿En qué época estamos? Sí,
A ver, En lo que tiene que ver con formación sí, y con propuesta hacia la ciudadanía, hacia la bien, ciudadanía. bien. En realidad la recreación como campo ha crecido mucho. Hay algunos signos muy positivos, ¿no? Esto de que se hayan consolidado espacios de formación, no solo en la Universidad Católica, digo, en el ámbito público, la tecnicatura de recreación de UTU, digamos, ha crecido y sobre todo además ha tenido un alcance a nivel nacional muy bueno. Eso es muy bueno. Se reconoce el rol profesional, se empieza a legitimar, se empieza a diferenciar de otros campos profesionales como la educación física. Yo creo que por ahí hay buenos síntomas. Paradójicamente yo siento que capaz que donde se dio un proceso inverso, quizás en el ámbito de las políticas y sobre todo de las políticas a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Quizás no tanto a nivel departamental. Hay algunas intendencias que están haciendo cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, la Comuna Canaria, ¿no? Realmente ha crecido muchísimo. Tribus en juego que se viene ahora. Realmente yo lo pongo como ejemplo porque realmente creo que han hecho un proceso propio de la recreación y la animación, no tanto del deporte comunitario, ¿no? Uh-huh. Claro, pero paradójicamente hemos perdido a nivel de políticas públicas a nivel nacional. Ha desaparecido la recreación del discurso de la educación cuando formal. Uno dice, bueno, la Secretaría Nacional de Deporte, ¿no? Que la recreación surge históricamente vinculada a la Comisión Nacional de Educación Física, es una de las 3 patas de la Comisión Nacional de Educación Física, pero hace unos años festejamos los 100 años de la Comisión Nacional de Educación Física en el 2011 y se celebró 100 años del deporte y la educación física en Uruguay, ¿no? Claro. Y en aquel momento el ministro Lescano, yo le escribí un correo que varios también del campo de la recreación apoyaron, ¿no? Una carta en la cual le decía que era un error. O sea, si la Comisión Nacional de Educación Física tenía 3 patas, ¿por qué celebrábamos 2? ¿No? Claro. Y de hecho hoy la Secretaría Nacional de Deporte no es un actor del campo de la recreación. No tiene una división de recreación. No. Ni una dirección. No, la dirección de deporte comunitario sería lo más cercano, pero a su vez si uno entra a la página web de la Secretaría Nacional de Deporte no aparece recreación. Si uno mira el Plan Nacional Integrado de Deporte, se encuentra 5 veces la palabra recreativa o recreativas, ¿no? Asociado al deporte recreativo o las actividades recreativas asociadas a la salud, pero no es parte del Plan Nacional de la Secretaría Nacional de Eso lo es como en el ciclo que estamos perdiendo como una cuestión a nivel nacional de política. Probablemente sea una cuestión coyuntural. O sea, a ver, porque por un lado, coyuntural, pero que es un proceso que se ha aumentado no solo en el actual gobierno, sino también en el quinquenio anterior, ¿no? Con la Dirección Nacional de Deporte, que fue cuando pasó esto. Secretaría. ¿No? Que además, a mí me llama mucho la atención porque considero que en un gobierno de izquierda y en un gobierno de Frente Amplio, yo en particular no soy de Frente Amplio, pero considero que en un gobierno de Frente Amplio la recreación tiene mucho lugar. Uh-huh. De hecho, bueno, la Comuna Canaria también es un gobierno de Frente Amplio. Que paradójicamente la recreación se haya desdibujado en un gobierno de izquierda me llama mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Ojo, así como te digo esto, también reconozco que, por ejemplo, hay en otras, quizás se ha fragmentado y dispersado la recreación en otros actores públicos, ¿no? Algunas áreas del MIDES, bueno, el campamento educativo. Campamentos educativos, en el CODICEN y en los consejos de educación primaria, de secundaria, hay programas, uh-huh. Digamos, hay cosas muy... Y bueno, y el Estado como actor en el campo de la recreación, uh-huh. ¿Cuál es el actor? ¿No? Antes uno decía, es la Comisión Nacional de Educación Física. Digo, ahora varios actores hacen sus aportes, pero estamos muy lejos realmente de considerar la recreación como algo importante dentro de las políticas públicas. Acá finaliza un nuevo programa de Aprendiendo a Jugar. En el día de hoy nos acompañó el licenciado Ricardo Lema. La semana que viene continuamos con su entrevista. Convencidos que incrementando la calidad de nuestro tiempo libre, aumentando y mejorando el contacto con la naturaleza, estaremos siendo seres humanos
más felices. Aprendiendo a jugar. Piedra, papel o tijera. ¡Va quemado! ¡No va más! Finaliza Aprendiendo a jugar. Nos vemos.